A mí ya no me va a importar si la publicidad es engañosa o no. Lo dejo acá con asterisco gigante porque claramente me debe importar. Entendimiento humano, innovación, endomarketing, emprendimiento, liderazgo y mucho más en los Raka Talks. Hola a todos, hola a todas, de nuevo aquí en Raka Talks. Hoy nos encontramos con una persona muy especial, un amigo, Juan Pablo López, exdirector del equipo de investigación de protección al consumidor de la SIC. Y bueno, una persona con la que compartimos en vidas pasadas cuando éramos docentes. Juan Pablo, bienvenido a este espacio, pero ¿quién es mejor para presentarte que tú? Entonces, Juanpa. Pues Raúl, antes que nada, muchas gracias a ti y al equipo por esta gentil invitación. Contarles que, pues más que nada, soy un apasionado en temas de consumo, soy abogado. De verdad, nuevamente, con un gusto pues muy grande en temas de consumidor, tanto en temas legales como en otros temas adicionales que tendremos el chance de poder compartir el día de hoy. Dentro de algunas de mis actividades profesionales, ya lo mencionaste, tuve el honor de ser director de protección al consumidor, de investigación de protección al consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio. Asimismo, tuve ese gran honor de poder representar a Colombia en diferentes espacios a nivel internacional, como lo es en la OCDE, en ISPEN, pero por sobre todo haber pertenecido a ese grupo de expertos en materia de seguridad en el producto de la OCDE. Entonces, pues nuevamente, muchísimas gracias a ti por esta gentil invitación. No, pues Juanpa, genial. Y hoy veo que vamos a hablar muchísimo de temas de protección al consumidor y sobre todo quiero, tú que has estado tanto en el sector privado como en el sector público, nos cuentes cuál es tu mirada frente a la evolución que hemos tenido frente al rol del consumidor. Bueno, yo creo que estamos en un momento importante para poder presentar diferentes tendencias que vienen a proteger en gran manera lo que van a ser los próximos años por la inclusión de temáticas como por ejemplo lo es la inteligencia artificial, que claramente van a modificar esos procesos de adquisición de bienes o servicios que se están haciendo en ecosistemas digitales, pero también nos encontramos en una situación en la cual en estos momentos podemos identificar consumidores que tienen unas categorías de hipervulnerabilidad. Pero me gustaría hacer hincapié en lo siguiente, y es, ya no podemos hablar de protección al consumidor solamente desde una línea de orden legalista, desde el derecho, sino que ahora tenemos que hacerla un poco más holística, ¿sabes? En ese sentido, pues yo creo que desde la oportunidad que tuve de presidir un equipo en el sector público, como ahora desde mi sector privado, he tenido la oportunidad de explorar diferentes temáticas en donde uno puede, por ejemplo, hablar de temas de diversidad sexual e identidad de género para la protección de relaciones de consumo. Podemos hablar también de situaciones en las cuales la neurociencia pues viene también a tener un aspecto importantísimo, pero también podemos hablar del compliance, que son temas de sistemas de gestión de calidad, que esto normalmente lo conocen son los ingenieros industriales, administradores de empresa. Entonces, yo creo que en estos momentos realmente tenemos una gran oportunidad para poder empezar a explorar el mundo del derecho del consumo, de la protección al consumidor, no solamente desde una visión legal, sino donde nuevas ciencias, nuevas disciplinas vienen a dar un toque para una protección adicional frente a todos los miembros de la cadena de consumo. Y eso me parece importante mencionarlo, porque ahora ya no estamos hablando de solamente proteger al consumidor, sino también proteger a ese productor y proveedor. Bueno, me encanta eso porque es la evolución total, ¿no? Aquí nuestro neurocientífico Felipe Moncada dice que ha evolucionado mucho más rápido la cultura que nosotros biológicamente, y por eso hay unos gaps importantes. En ese sentido, después de escucharte, eso me conecta mucho con que al final tenemos que proteger a los diferentes actores de la cadena, no solo desde el punto de vista legal, sino social y cultural. Teniendo esto claro, ¿cuáles han sido los retos más grandes que tú has afrontado, tanto en el sector público como en el sector privado, como abogado, a la hora de abordar estos temas? Yo creo que por sobre todo empezar a romper paradigmas, que es algo que claramente tú te dedicas a esto y eres mucho más experto en el sentido de el innovar tanto en el sector público como en el privado, en una temática como lo es tan conservadora en estos temas asociados al derecho comercial, como lo es el derecho al consumo. Y en ese sentido, el que tú empieces a hablar en situaciones respecto de tú cómo proteges a partir de la identificación de riesgos en materia de diversidad sexual e identidad de género
en temas asociados a consumo. Lo primero que tú pensarías es, ¿eso qué relación puede llegar a tener? Entonces, simplemente para poder Eso, los ejemplos están buenísimos. Hace no mucho había una investigación de protección al consumidor por el vete a la arenosa con la moza. Eso pareciese un poco pues chistoso para el que primero empieza a escucharlo, pero cuando tú empiezas a analizar esa publicidad te das cuenta que está generando estereotipos al momento de hacer, al menos en primer momento, la evaluación respecto a dicha publicidad. O por ejemplo, yo no sé si tú conocías que hace no mucho se hacían las evaluaciones de impacto respecto a los vehículos con maniquíes que tenían una contextura respecto de hombres y no de mujeres. Y eso tiene un efecto grandísimo. Y es que, pues claramente tú no puedes llegar a evaluar los diferentes impactos que pudiese llegar a tener una mujer al momento de este tipo de choques, porque lo estás testeando con el cuerpo de un hombre, claramente cuando hay una situación interna, biológica, que debe diferenciar las evaluaciones de impacto respecto de una persona con otra. Eso respecto, por ejemplo, en temas de género, pero hablemos, por ejemplo, en temas de inteligencia artificial. Imagínate tú cuántas veces nosotros estamos viendo en el día a día reseñas, opiniones que están siendo utilizadas por medio de bots y que nos están influyendo a nosotros en esa opción de compra que se encuentra en nuestra cabeza, porque en nuestro ideario se está creando esa idea de que efectivamente esos productos tienen un nivel de reseña con 4 o 5 estrellas, pero sin saber de que son bots, inteligencia artificial, los que están efectivamente generando este tipo de calificaciones. Pero tenemos un montón de temas adicionales, por ejemplo también en temas tan interesantes como lo es el legal design, que tanto hemos tenido la oportunidad de conversar frente a ello, que pareciese que simplemente colocar dibujitos en el documento, en el contrato, pero eso no es generar una experiencia de usuario al momento de tú crear estos documentos, y que está muy en línea con temas de información, que claramente es un elemento esencial dentro del derecho al consumo, que de hecho dentro de poco estaré lanzando un artículo que se llama Neurolaw en temas de protección al consumidor. Y es tú cómo metes temas de neurociencia en esta temática. Entonces empiezas tú a tener, por ejemplo, a hacer evaluaciones respecto a la lectura del documento con unas gafas inteligentes que son las eye tracker, o temas de biosensores que te permiten a ti hacer una evaluación respecto, por ejemplo, de cuál es tu nivel de ansiedad al momento de hacer una lectura del documento, dónde estás poniendo el foco de atención al momento de la escritura del contrato, y de esta manera hacerlo un poco más amigable, empezar a evaluar cuáles son los niveles de recordación del documento, dónde se encuentra el punto de calor al momento de la lectura de este contrato. Yo creo que esa es la evolución que yo me imagino del derecho al consumo. Es que así es la locura, porque mira que estamos abordando temas culturales y personales de una manera increíble, y es que al final, por un lado está la cultura de cómo es posible, ahora que tú lo decías, que se hagan las evaluaciones con el 49% de la población, ¿no? Como que el otro no existía. Entonces, por ahí hay que trabajar en la cabeza de los equipos para que cambiemos los sistemas. Y por otro lado, ¿cómo ayudamos al consumidor a hacerse la vida más fácil a la hora de leer un contrato? Eso me parece a mí, me parece un mundo fascinante. Y de los tres, quiero que vayamos un poco al legal design, porque es algo que yo digo. Yo he firmado N cantidad de contratos en mi vida, ya tengo casi 42 años, entonces la cantidad de contratos que he firmado, y al final yo siempre digo, no, mándense al abogado y a mí dígame si lo puedo firmar o no, porque yo me siento a leer un contrato o me siento a leer la hoja de bueno, no voy a decir de las empresas de telefonía, digo, pues yo firmo porque aquí que me toca firmar, si no me ponen el servicio, pero después digo, no entendí, no sé qué firmé. Y cuando tú dices, esto lo podemos hacer más fácil, para que la gente le quede mucho más claro, me parece fascinante. ¿Cómo es un proceso de legal design? Hay muchos ejercicios que pueden hacerse. De hecho, aquí quiero desmitificar lo siguiente, es que normalmente la gente asimila dos conceptos, y es el legal design con el legal design thinking. Son dos cosas diferentes, porque el legal design thinking es propiamente hacer uso de esa metodología de experiencia de usuario, que es el design thinking, para el desarrollo propiamente de un producto. Pero eso no es el todo del legal design. El legal design es la aplicación de principios de diseño dentro del ecosistema legal. Eso significa que pueden haber muchísimas otras metodologías. Tenemos, por ejemplo, hasta el mismo método Lombard,
que hace uso de algunos de esos principios del design thinking, pero no lo es todo. Tenemos también la posibilidad de hacer uso, por ejemplo, de una metodología tan interesante como es Lego Serious Play, que tanto hemos también tenido la oportunidad de compartir contigo, que hace referencia a procesos de gamificación, de modelaje en 3D, para poder llegar a identificar esos puntos de calor, oportunidades de mejora respecto a las dificultades de la lectura, por ejemplo, en este caso, de un documento. Pero es que el legal design no solamente es mejorar el documento, es también poder tener la oportunidad de crear un producto. Por ejemplo, te cuento acá un poco off the record, pero en una cartilla que tuvimos la oportunidad de sacar con la Superintendencia de Industria y Comercio, que era la Guía de Diversidad Sexual e Identidad de Género en Relaciones de Consumo, hicimos uso del Lego Serious Play. Y esto en una guía de soft law en materia legal tan jurídica como son las que se expiden por parte de la autoridad, pero que tuvo como tal la posibilidad de hacer uso de este tipo de metodología. O sea, ¿cómo así? Para poderla generar, queríamos primero identificar cuáles eran los puntos respecto de los cuales puntos debían críticos. versar. Exactamente. No es que yo con Lego vaya a empezar a armar la guía o el contrato. No, ese no es el propósito, sino tú intentar extraer el mayor número de información respecto a estos ejercicios que terminan es casi siendo un hablemos mientras jugamos. Ya no vamos a hacer entrevistas, sino vamos a jugar con el propósito de poder extraerte información y de esta manera que tú no lo notes casi que como una entrevista, sino una dinámica que me permite a mí obtener de la mejor manera información para el desarrollo de este tipo de productos. Ok, oye, pero es súper interesante porque al final es cómo se aplican todos los principios de la innovación a la protección del consumidor, el productor y el comerciante en este mundo del consumo. Pero a mí me gustaría hacer acá una pequeña nota al pie gigante y es, hasta el momento hemos hablado solamente de consumidor, pero también el propósito de este tipo de metodología es ayudarle al productor o proveedor. Me explico, por ejemplo, imagínate que tú tienes, no sé, 1 millón de transacciones en el mes, en el año. Si hablamos desde un punto de probabilidad, es imposible que tú no tengas un error al momento del desarrollo de tu actividad, que de 1 millón de transacciones tengas 3, 4, 5, 10 con algún tipo de error. Es antes, a nivel de probabilidad, un número mínimo, pero es probable que llegue a suceder. Y en ese sentido, qué bueno es poder llegar a implementar programas de compliance en ese tipo de temáticas. Que también es un tema de innovación legal, porque en últimas estamos aplicando temas de gestión de calidad que normalmente es sobre temas de procesos, de productos, pero pocas veces sobre temas legales. Y en ese sentido, por ejemplo, en estos momentos me encuentro en procesos ya de edición de un libro sobre la aplicación de normas técnicas internacionales, como lo es la ISO 37301 en su versión 2021, que te indica cuáles deben ser las buenas prácticas dentro de un sistema de compliance en temas de protección al consumidor. Y quiero aquí hacerte el siguiente ejemplo. A mí ya no me va a importar si la publicidad es engañosa o no. Lo dejo acá con un asterisco gigante porque claramente me debe importar. Pero en este caso, si por ejemplo tú eres el abogado y yo te doy una publicidad y te digo, por favor evalúala, en principio, pues a mí me importaría que tú me digas si es engañosa o no. Pero eso no es compliance, eso es un due diligence, un proceso de verificación de cumplimiento normativo. Pero imagínate tú cuántas publicidades tendrías que evaluar en el día a día. Son miles, millones de publicidades que eventualmente pudieses... Cualquier cantidad. Y en últimas, esto es una responsabilidad profesional. Con los sistemas de gestión de calidad, de gestión del compliance, lo que nos interesa no es el producto final, que en este caso sería la verificación del cumplimiento normativo, sino todo el proceso. Es decir, si se cumplieron las fases, si se cumplieron los requisitos para llegar a ese proceso en donde el abogado nos dice si es engañosa o no. Ese sistema de gestión de calidad en materia de compliance me parece que es un tema supremamente bonito porque es ya empezar a articular a las empresas desde el área legal en temas de gestión de calidad, en procesos y procedimientos. Eso me encanta porque yo acá me pongo a pensar y digo, bueno, las grandes empresas tienen sus equipos legales, hacen sus verificaciones, pero la pyme o la mediana empresa no siempre tiene acceso a esa información, ¿cierto? O yo que me vuelvo generador de contenido puedo caer en el error. ¿Cómo ayudar a esas empresas desde todo lo que tiene que ver con el legal design a que simplemente ni empiece a bajarse esto de una manera que se vuelva parte del día a día y que yo en mi plan de crecimiento no solo calcule las inversiones, el marketing, sino que diga, venga, yo también quiero tener mi área de legal design y protegerme como productor o como
o como pyme. Yo te voy a ser muy sincero, yo creo que uno ni siquiera debería vender el legal design, en el sentido que el mismo profesional en derecho debería hacer su lenguaje claro, sencillo, para la comprensión de cualquier tipo de persona, sea otro abogado, sea el ciudadano, el consumidor. Ahora bien, si nosotros lo que queremos llevar a otra fase en la cual sea mucho más amigable con el usuario, pues esto sí podría llegar a generar un valor adicional. Pero en principio, como en su fase más básica, que uno pudiese llegar a señalar que es un lenguaje claro, sencillo, pues me parecería que eso no debería llegar a existir. Claramente una pyme, una pequeña empresa, pues no va a asumir ese tipo de costos porque no ve un tipo de beneficio directo respecto a las expectativas que está teniendo. Hasta que tiene el susto. Hasta que tiene el susto. Pero en ese sentido yo creo que también es incentivar en gran parte a la autoridad, que en este caso para Colombia es la Superintendencia de Industria y Comercio, pero también los consultorios jurídicos y los diferentes actores que pueden llegar a soportar a estos pequeños negocios para que entiendan un poco de las obligaciones que tienen en materia de derecho del consumo. Esto no excluye la posibilidad de que claramente contraten a profesionales específicos en la materia, pero yo creo que en principio hay unas reglas muy básicas que pueden llegar a obtenerse a partir de los diferentes procesos de formación que pueden llegar a brindar estas instituciones. ¿Cómo seguir trabajando en ese tipo de cartillas como la que nos comentabas de diversidad sexual y reproductiva, pero para los diferentes temas que tienen que ver? Exacto. Yo creo que para eso, más allá de que exista la intención por parte de las empresas, de las instituciones de llegar a realizarlo, pues es que efectivamente exista una razón de ser para poder llegar a aplicarlo. Si a mí se me ocurre el día de mañana simplemente desarrollar una cartilla para cuando lleguen los extraterrestres, sí, va a sonar un poco innovadora, un poco disruptiva, pero ¿cuál va a ser el propósito del mismo? Entonces yo creo que efectivamente, antes que nada, saber cuál debe ser el propósito. Y ya en la forma, pues van a existir diferentes ejercicios, desde la expedición de cartillas, por ejemplo, o de guías desde la autoridad, pero también, ¿por qué no?, empezar a explorar diferentes ejercicios también que pudiesen llegar a aplicarse desde, ¿por qué no?, desde los gremios, desde diferentes sectores empresariales, y pues, ¿por qué no también poder señalar, empezar a explorar procesos de autorregulación que partan de esos ejercicios de normas técnicas, como por ejemplo la ISO 26000, que habla sobre la responsabilidad social empresarial? Y creo que ahí es donde podemos tener un punto importante, porque en gran ejercicio hace referencia a la ética y transparencia dentro de las relaciones que pudiesen llegar a tener la organización con su público objetivo. Desde tu perspectiva y entendiendo que ahora estás en consultoría, antes estuviste en el sector público y antes en el privado, ¿cómo ves tú el sector corporativo, las pymes? ¿Están abiertas a incluir todas estas cosas? ¿O si es un trabajo complicado de ir haciendo esa transformación? Los ejercicios de protección al consumidor, independientemente desde donde se quiera observar, desde la autoridad, desde los ejercicios privados, yo creo que tienen grandes beneficios. Más allá de no me van a sancionar, también pudiésemos nosotros a indicar que tiene un ejercicio de carácter reputacional frente a esos clientes, a esos consumidores. El yo hacer bien las cosas me significa que a corto, mediano o largo plazo voy a tener un mayor grado de retención frente a mis usuarios o consumidores. Seguramente, y aún sin conocer datos concretos, pero seguramente tú vas a volver a la empresa que te ha reconocido la garantía respecto de un producto que aquella que no lo ha hecho. Ok. Perfecto. Y en el día a día, tú cuando llegas y te dices, bueno, Juan Pablo, necesito una consultoría acá, ¿cuáles son los primeros retos que tú tienes que ayudar a resolver al empresario? Bueno, en estos momentos tengo una pequeña inhabilidad que no puedo tratar temas asociados a procedimientos sancionatorios que estuviesen en cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio, pero en temas, por ejemplo, de sistemas de gestión de calidad, yo creo que aquí lo más importante es saber el por qué quiero implementar estas temáticas, cuál es la naturaleza de la empresa que yo quiero acompañar. No es lo mismo un sector inmobiliario constructor que si, por ejemplo, estoy atendiendo una empresa de crédito digital, y las particularidades y necesidades de cada uno de ellos es diferente. Por ejemplo, cuando estamos hablando de una empresa de crédito, podemos estar asociado un poco
a ciertos consumidores que pueden llegar a estar en una situación de sobreendeudamiento, diferente a esos consumidores inmobiliarios que tal vez tienen un propósito más bien es de inversión o de satisfacción de una necesidad básica como lo es la vivienda. Entonces, en ese sentido, yo creo que la identificación del consumidor de acuerdo a la empresa que nosotros estemos acudiendo es uno de los ejes más importantes que debemos nosotros llegar a desarrollar. Definitivamente, yo que he tenido varias charlas hoy, digo, el conocimiento o autoconocimiento es determinante, el entendimiento de las problemáticas del consumidor de nuestros clientes es fundamental. Y eso me conecta cómo entran todas las políticas de género y diversidad sexual en esto, ¿no? Porque, claro, como que empezamos, decimos, wow, esto hay 1000 cosas acá, el tema legal es importante, la protección, ¿cómo aterrizan estas nuevas políticas? Bueno, aquí hay algo importante que indicar y es, esto no se lo creó Colombia, ¿sí? No es, wow, Colombia quiso innovar y fuimos los primeros en el mundo que diseñamos este tipo de cartillas. Hay grandes ejemplos, como por ejemplo los que se dieron en Argentina, bajo la dirección del doctor Sebastián Barocelli, que fue uno de los primeros pioneros en estas temáticas. Sin embargo, yo creo que es un punto esencial que se está dando por parte de Colombia al empezar a discutir este tipo de temáticas. Y en ese sentido, pues vamos a encontrar que no solamente estamos hablando de temas publicitarios o de seguridad en el producto, sino también en temas de protección contractual. Yo cómo estoy brindándole un ejercicio comunicacional de acuerdo a la identificación por parte del sujeto que está haciendo la suscripción de ese tipo de acuerdo, de contrato. El simple hecho de a mí darme la opción de identificarme solamente como mujer o como hombre puede llegar a ser una situación que esté atentando pues contra ese usuario, contra esa persona consumidora que quiere ser identificado con una categoría diferente a las que inicialmente están siendo representadas. Pero bueno, también tenemos otra situación que me parece que es muy interesante y es una denominación que se llama pinkwashing, que hace referencia a aquellas situaciones en las cuales, por ejemplo, a ti te dicen este producto está siendo simplemente fabricado, diseñado de mujeres para mujeres. Y tú, si eres mujer, haces la adquisición de este tipo de producto basado en ese ideario de que todo el proceso de fabricación del producto, de comercialización del producto, se ha hecho a partir de ese ideario de que en toda la cadena han estado mujeres. Pero ¿qué pasa si han estado hombres? Significa que pudiese llegar a estar atentándose contra la información que te están brindando y que por ende pudiste haberte visto afectado al momento de la selección de ese producto. Es un elemento también que pudiésemos nosotros evaluar. O por ejemplo, en temas de perfilamiento algorítmico, ¿qué sucede si están extrayendo información tuya con el propósito de, si eres mujer, hacerte un perfilamiento con el propósito de empezar a ofrecerte cierto tipo de productos, aun cuando tú no has dado la autorización para que te hagan ese tipo de perfilamiento? Me parece que las discusiones son infinitas, inmensas, pero creo que estamos en un punto interesante en el sentido de que hemos dado el paso de analizar este ejercicio no solamente desde una visión legal, sino una visión pues también social, filosófica, económica, científica, cuando por ejemplo estamos haciendo uso de instrumentos como por ejemplo los instrumentos de biosensores, de eye trackers, entre otros. Claro, las neurociencias se meten ahí, la biología, bueno, y demás. Yo también coincido contigo que son discusiones que hay que darlas, sobre todo porque el mundo que conocíamos ya no existe. El mundo cambia y cambia a una velocidad infinita. Yo que hablo con 1000 personas todos los días, se puede uno ver que el mundo que conocimos ya no va a volver a ser, y eso me parece muy positivo. Pero sí hay que traer estas discusiones porque ahora se mete otro actor que tú también pusiste en la mesa, que es la inteligencia artificial. Tenemos una sociedad que culturalmente tiene unos principios diferentes y unos valores que se han transformado y han evolucionado. Por otra parte, tenemos unas normas que acompañan y que han evolucionado también y que hay que empezar a adherirlas. Y por último, tenemos un actor fundamental que es la inteligencia artificial. Fíjate, por ejemplo, que hay un término que se llama el IA washing y te lo pongo en el siguiente ejemplo. El día de hoy se te daña la lavadora, tú vas a un centro comercial, a un supermercado y pides que te vendan una lavadora. Y el vendedor o vendedora te dice, esta lavadora tiene inteligencia artificial porque efectivamente te hace la evaluación del tipo de producto que tú tienes para recomendarte un tipo de lavado. Y tú muy contento compras esa lavadora, te vas a tu casa
y te dicen después, Raúl, te tumbaron, porque eso no es inteligencia artificial, eso es un sensor que mide efectivamente el tipo de ropa y pues a partir de un ejercicio te da la recomendación, que ni siquiera es una recomendación, es una programación frente al tipo de ropa que ese sensor ha evaluado respecto del producto. Entonces, yo creo que ese también es un problema inmenso, y es, en unas situaciones tenemos mucha inteligencia artificial, pero en otras donde no existe, nos lo están vendiendo como inteligencia artificial, y es una situación que también puede estar afectando ese proceso decisorial al momento de tomar la opción de compra respecto a ese producto. Claro, al fin no hemos terminado de codificar lo que es realmente la inteligencia artificial, ¿no? Porque hay en otros sitios donde usamos inteligencia artificial que no teníamos ni idea. El desarrollo de la inteligencia artificial lleva muchos años y es bien interesante cómo entra allí. Pero tú, que vuelvo y repito, ¿no? Que estás en los dos sectores, cómo abordar esa problemática, cómo trabajar con la gente para que en realidad se dé cuenta que la inteligencia artificial, es decir, por un lado que le pierda el miedo, y por otro lado que la conozca mucho más y que aprendamos a diferenciar. Aquí hay varias oportunidades. Lo primero son los ejercicios legislativos, donde por ejemplo en Colombia actualmente tenemos un proyecto de ley que empieza a dar unas regulaciones, unas buenas prácticas en materia de inteligencia artificial. Creo que es un paso interesante, importante, mas no me parece que sea el más adecuado. Y te cuento el por qué. Por ejemplo, el Estatuto del Consumidor en el año 2000, entre el año 2009 y 2011 en que se preparó el documento, y se expidió, no se tuvo en cuenta muchas actualizaciones de orden informática, tecnológica, que en estos momentos nos está pasando factura. ¿Por qué? Porque no tenemos las normas que puedan llegar a ser aplicables para ese tipo de situaciones. Yo soy un convencido de que no tiene que existir tanta ley, sino más bien principios, un marco de acción. Esa sería una de mis grandes recomendaciones. Lo segundo es empezar a incentivar a los sectores, a los gremios, para que empiecen a trabajar en unidades de normalización. Esto con el propósito que puedan ellos mismos empezar casi que autoimponerse obligaciones con normas técnicas sectoriales. Es decir, todos los gremios, todos los sectores afines a una temática se reúnen y empiezan a autorregularse. Son normas de asunción voluntaria, pero ya te dan a ti al menos una línea, un marco de acción, un marco en donde estas son las buenas prácticas del sector y quienes se acojan a la misma, pues se van a entender como unos buenos partícipes dentro del mercado que se hace parte del mismo. Otra oportunidad sí es, si definitivamente el gremio no se pone de acuerdo, porque pues claramente pueden llegar a haber algún tipo de dificultad para el mismo, pues que las mismas empresas empiecen a expedir modelos de autorregulación, que si hacen uso de inteligencia artificial puedan presentarle a los consumidores cuáles son las reglas en las que ellos hacen uso de inteligencia artificial. Seguramente nos ha pasado, de hecho me pasó el día de ayer, me empezó a atender un bot en un chat y yo pensé que estaba hablando con alguien y me respondía de tal manera que yo ya cada vez es mejor, ¿no? Pero Es fíjate, por impresionante. ejemplo, que en la legislación peruana hay algo muy interesante y es, a ti te tienen que dar la opción en todo momento de la solicitud o de la atención por medio de estos canales de que alguien, una persona real, pueda llegar a atender. Y se te debe informar a ti como consumidor de que es una inteligencia artificial la que te está atendiendo. Situación que en estos momentos, al menos en Colombia, no existe. Yo creo que pues efectivamente debe existir, es por parte de ese productor, de ese proveedor, por parte del mismo gobierno, la expedición de ese tipo de temáticas. Muy interesante. Mira, siento que acá podemos hablar y hablar de muchos podcasts de todo esto. Eso me encanta. Ahora quiero que llevemos esto un poco al mundo de las pymes, ¿sí? Que mueven la economía de este país. No solo este país, sino de muchos. ¿Cómo recomendarle a las pymes que se preparen para estos cambios legales, sociales, desde esa visión? Mal haríamos en decir que simplemente es tener la intención. Sí, tú puedes tener la intención, pero si no tienes la debida formación, la búsqueda de expertos en estas temáticas, pues es muy difícil de poder realizarlo. Hay diferentes guías, diferentes mecanismos que están siendo expedidos no solamente por autoridades colombianas, sino por diferentes autoridades de carácter global. Y yo creo que acá debe tener como propósito es el hecho de que estas pymes hagan búsqueda de esas diferentes referencias, expediciones de recomendaciones para que lo adopten dentro de sus sistemas, dentro de sus publicidades. Y acá me parece lo importante, una superintendente delegada de protección al consumidor de hace unos años expidió una guía interesantísima y que de hecho esto demuestra que pueda que existan muchos instrumentos, pero si la gente no los utiliza no sirve para absolutamente nada.
y es la guía para influenciadores, de buenas prácticas para influenciadores en estos ejercicios de orden publicitario. Una guía que, a mi parecer, fue muy avanzada en el tiempo, un reconocimiento a la superintendente delegada de la época, que fue una de las grandes articuladoras de este tipo de productos. Sin embargo, pues es un proyecto que aun cuando tiene grandes expectativas, si no lo asumen de manera interna, quienes hacen uso de este tipo de canales, pues de nada va a servir. Donde nos daba recomendaciones de cómo, por ejemplo, debía indicar dentro de los hashtags, por ejemplo, de que efectivamente era un ejercicio que se encontraba patrocinado, que no se creara la concepción por parte del consumidor de que era un ejercicio que efectivamente estaba siendo utilizado por parte de quien era este influenciador. Son buenas prácticas que entonces podemos llegar a concluir de que existen. Hay muchísimos mecanismos, hay muchísimas guías, hay muchos instrumentos, pero si no existe la voluntad, por ejemplo, como tú lo señalas, de estas pymes, de los diferentes empresarios, hasta el mismo consumidor, de exigirle a estas empresas, a estos empresarios que hagan uso de ellas, pues de nada va a servir que sigamos expidiendo este tipo de temáticas. Por ejemplo, con la de género y diversidad sexual, a título personal creo que ha sido un avance inmenso, pero si tú preguntas en el sector cuántos de ellos conocen este tipo de guías, te aseguro que ni siquiera el 1% te van a decir que lo reconocen. Si les preguntas si conocen de esa guía de buenas prácticas en lenguaje claro con los consumidores, también te aseguro que no lo van a conocer. Y en ese sentido creo que tenemos dos opciones: o mejorar los canales de comunicación por parte de quienes son los expedidores de este tipo de guías, o por otro lado seguir incentivando a que las empresas pues se puedan seguir comunicando de mejor manera con la autoridad para que conozcan de este tipo de instrumentos. Me parece genial ese último tip, porque creo que nosotros como emprendedores o empresarios de pymes sí tenemos que tomar esa responsabilidad de ser cada vez más claros con nuestros usuarios, de conectar con ellos y en realidad entender que esto es una construcción de todo, ¿no? Juanpa, para ir cerrando, hablemos de tu libro. Unos tips ahí de lo que se ve en tu libro para que la gente vaya y lo busque, porque creo que puede ser parte de la formación que estamos buscando en estos temas. Este libro es un manual internacional para la implementación de programas de compliance a partir de recomendaciones de normas técnicas como lo es la ISO 37301, los programas de autorregulación, el due diligence, y donde se hace un estudio de derecho comparado de esas buenas prácticas internacionales que hay actualmente. Por ejemplo, el caso chileno, el caso europeo, el caso peruano, pero se da una propuesta y creo que acá también hay algo importante que señalar, y es: hay muchos territorios en el mundo y en ese sentido necesitamos empezar casi que a unificar los criterios, y la mejor manera de hacerlo es con estas normas ISO, como lo es la ISO 37301, que habla sobre los sistemas de gestión de compliance. La propuesta que se hace en el libro es: unifiquemos todos los programas de compliance a nivel global, donde más de 163 países reconocen esa norma, y con este producto lo que vamos a hacer es empezar a dar algunas recomendaciones para que, independientemente del territorio en el que te encuentres, puedas dar aplicación a este manual. Entonces me parece que es muy interesante porque no hablamos de asuntos de orden legal frente a cómo lo vas a aplicar respecto a la ley aplicable en el lugar donde te encuentres, sino es el sistema de gestión de calidad frente a los temas de consumo. Me encanta porque al final entre más fácil, más aplicable. Yo creo que me va quedando algo de esta charla, y es: hagámoslo sencillo para que sea accionable. Eso, y hacerlo escalable. En estos momentos somos consumidores globales. En ese sentido, tú estás hoy en Colombia, pero puedes estar adquiriendo un producto en la China, en Australia, en Estados Unidos, en Italia, y por eso debemos empezar a unificar criterios. Porque claramente hoy como consumidores, si nos tumban en Italia, si nos tumban en China, no sabemos cómo reclamar. Entonces, la mejor manera de empezar a trabajar en estos ejercicios es empezar a unificar criterios. Y una de las mejores maneras es, por ejemplo, con los programas de compliance en materia de consumo. Increíble, Juanpa. Bueno, Juanpa, para cerrar, 2 recomendaciones a los empresarios para que sigan montándose en esta onda. Uno, pues efectivamente consigan el personal idóneo para este tipo de actividades, personas debidamente formadas en este tipo de temáticas. No estamos hablando solamente de abogados, sino estamos hablando de, pues en principio, profesionales en leyes, pero también estamos hablando de psicólogos, también estamos hablando de ingenieros, también estamos hablando de publicistas, porque es que el consumo, al menos desde la protección, no se puede dar solamente desde el abogado. Eso es una visión muy leguleya y perdón la expresión,
pero este tiene que ser un trabajo en donde nos podamos sentar con diferentes disciplinas para el producto que le estamos dando al consumidor. Y el segundo, y creo que más importante tip, es más allá del personal que les va a acompañar, es tener ustedes realmente la intención de tener un mejor producto. Si no existe la intención y simplemente un propósito de cumplir las normas, en algún momento se va a caer este ejercicio. Yo creo que es lo más importante, tener la intención de crear un mejor producto y un mejor ecosistema tanto para los consumidores, que si ellos se encuentran bien, ustedes también se van a encontrar bien porque va a haber una mejor retención respecto a sus usuarios, menores investigaciones de la autoridad y pues claramente mejores beneficios también de carácter económico. Juanpa, muchísimas gracias por haber venido. A ti, muchas gracias. Y bueno, nuevamente, seguramente con Raúl próximamente les estaremos contando de grandes proyectos que estamos trabajando de manera conjunta. Así será, se vienen cosas. Un abrazo para todos y para todas, nos vemos pronto. Chao, Muchas chao. gracias. Entendimiento humano, innovación, endomarketing, emprendimiento, liderazgo y mucho más en los Raka Talks.